¿Quién es Carla Andino? Una persona cuya fe está puesta en Dios y que esa fe puesta en Él me hizo detenerme y pensar cuál era su propósito cuando me mandó al mundo, cuál era su propósito cuando me puso acá. Entonces soy una persona que se acepta con sus sombras, con sus luces, y sobre todo trata de poner los atributos y las fortalezas que tienen beneficio de las personas. Toda persona que entra en contacto conmigo, trato de ayudarles y ser luz para ellas. ¿Cómo es su carácter? Bueno, yo la verdad que me defino como una persona apasionada, con mucha energía, con mucha fuerza, con muchas ganas, con mucho deseo, con mucha ambición, altamente resolutiva. Yo creo que si hay alguna palabra que también me puede definir, es la solución. Siempre me enfoco en cómo voy a resolver en lugar de estar enganchada en el problema o en la situación. Todo lo que me pasa, ok, pero ¿y qué viene? ¿Y qué voy a hacer? Esa soy yo. ¿Qué recuerdos tiene de su infancia? Súper feliz. La verdad que fui una persona que la disfrutó al máximo. Era una persona determinada desde pequeña. Era yo quien quería marcar la pauta a hacer. Entonces, cuando mis padres me orientaron a ser bien independiente desde pequeña, entonces creo que ese ser humano que formaron desde la independencia pasó cierta factura cuando ya entró en el conflicto de quién está poniendo los límites, son mis papás y yo quería seguir acá. Entonces creo que fui una persona que siempre sabía qué quería y lo buscaba lograr. Sí, era una persona que, como te digo, la gozaba mucho, era una niña que siempre permanecía activa, me encantaba correr, solo tengo un hermano, entonces creo que también crecí en un mundo en el que jugaba pelota, pero también jugaba mucho a la casita, añoraba tener un hogar, ser madre de familia, entonces pasaba limpiando una casa, criando niños, que eran todos mis bebés que tenía ahí. Entonces, esos eran los juegos que tenía yo de muy chiquita, que yo recuerdo bastante. Y también podía jugar carros con mi hermano. Así que me adaptaba con mucha facilidad al ambiente. ¿Cómo descubre la vocación por los medios de comunicación? Bueno, es que ese gusanito, Rafa, lo tenía desde siempre. Como te estoy comentando, era una voz que ahí, o sea, yo jugaba en los recreos de la escuela a medios de comunicación, en la casa andaba con un cepillo entrevistando a todo el mundo. Si habían adultos en mi casa de visita, yo era la primera en querer estar ahí, estar escuchando y pendiente de la plática. O sea, el gusanito, creo que con ese naces. Las personas que estamos orientadas a este tipo de profesiones, creo que ya lo traes y naces con ello. El descubrirlo, como te digo, lo descubrí. Lo que pasa es que ahí no me permitieron escucharme, no me dieron la oportunidad de hacerlo. Entonces, en cuanto surgió una oportunidad, como te estoy diciendo, no espero a que llegue cuando ya estoy subida en el barco. Entonces, Alberto Valladares, un reconocido productor que en paz descanse, a quien yo le guardo muchísimo cariño, él me vio en una revista en la que yo había hecho unas fotografías y dijo, bueno, me parece que esta pudiera funcionar para este programa de televisión. Consiguió mi teléfono, me llama por teléfono, me platica y él siempre contaba la anécdota, que no había ni terminado de colgar el teléfono conmigo cuando yo ya estaba enfrente de él haciendo el casting. Ahí, en ese mismo día que hice el casting, me dijo, ¿sabe qué? Está contratada, cuando empezamos el entrenamiento. Y ahora llegué yo con ese cuento a mi casa para poder conseguir el permiso de que me permitieran trabajar. Y bueno, la condición fue que siguiera estudiando, que no me quedara en ninguna clase, que no la dejara para después la carrera. Y así fue. Esa es la historia. ¿Qué fue después de dejar de trabajar con Neri Arteaga? Hice una primera pausa con Neri cuando me hacen un llamado para Todo Deportes, porque como te comento, Neri me dio total apertura también. A él debo agradecerle muchísimo porque fue con la primera persona con quien yo en realidad tuve contacto en el mundo periodístico. Y él, ahí yo tenía 17 años, Rafa, y él me dio toda la apertura y la confianza
de que yo pudiera opinar, de que yo pudiera empezar a entrar en contacto con la posibilidad de análisis, no solamente de presentar. Él me dio esa apertura, porque tú sabes que te pueden decir, mire, usted está aquí para leer este párrafo y de ahí no se salga. A mí me dieron esa apertura, de una u otra forma también la construí, me informaba muchísimo, leía muchísimo y dentro de todo también he sido muy aficionada al fútbol y a los deportes. ¿A qué equipos de fútbol es aficionada? Barcelona y Olimpia. Bueno, de la Liga Española, pero la verdad que me encanta el fútbol y veo varias ligas. Entonces, yo, como tenía mucha información de eso, me dijo Neri, ¿sabe qué? ¿Y por qué no me hace la sección de deportes para Radio Reloj? Pues sí, le dije yo. Y entonces, todas las mañanas empieza a hacer un contacto en directo por teléfono de una sección deportiva conmigo. Y ahí empiezo a despertar el gusanito, y desperté el gusanito de las autoridades en todo deportes. Y me llamaron, pero bueno, fue un brevísimo paso, no se dio esa oportunidad. Salí de todo deportes, un breve paso de meses, de 2 meses, y cuando salgo, regreso por un breve espacio con Neri Arteaga, pero yo ya estaba en un proceso de transición y te puedo decir que fueron meses o días en los que me llamó Edgardo para formar parte del equipo de Hoy Mismo. ¿Cómo llega a Televicentro? Yo creo que ese es como un sueño hecho realidad, porque sin lugar a dudas es una empresa muy fuerte. Debo de decir que desde que yo puse un pie ahí, tuve todo el apoyo, no solamente de Edgardo como director de Hoy Mismo, sino también de la dirección de la empresa, tanto la licenciada Ana María Villeda como el licenciado Rafael Villeda, ambos me dieron el total apoyo. Primero Edgardo, porque es quien me lleva y quien confía en mí, y él fue el que le dijo, hey, apostemos por esta muchacha. Para el espacio de Hoy Mismo al mediodía, que había dejado vacante Larisa Espinal, una gran presentadora también y comunicadora, entonces había que estar al nivel de lo que ella ya había construido, y tenían a un compañero periodista ya de mucha experiencia, de mucho nombre, y me ponen a hacer dupla con él. Luego deciden en la empresa, al mes que yo había entrado, de dejarme sola en el espacio del mediodía y cambiaron de media hora a 1 hora. Entonces ese fue un reto, porque quedó el espacio en mis manos, obviamente bajo la dirección siempre de Edgardo y de todo el equipo que hay, todo el equipo de trabajo que está tras Hoy Mismo. ¿Por qué tomó la decisión de dejar los medios de comunicación? ¿La primera o la segunda? Bueno, las dos. Porque mira, me retiré 2 veces. La verdad que la primera lo hice pensando en la construcción de mi hogar. Y mira qué interesante es para todas las personas que me están escuchando, si dudas de lo que estás haciendo, lo que te gusta, o que si estás cumpliendo tu propósito de vida, yo te invito a que te remontes a aquello que tú decías que querías hacer cuando eras niño. Y yo cuando era niña, como te comenté en la primera parte de la entrevista, dije que yo jugaba a la casita. Y quería ver un hogar, y quería ver mis hijos, y quería ver, por supuesto, a mi esposo. Y entonces cuando me surge eso, yo digo, esto es lo que yo quiero. Y manteniendo ese ritmo de vida que llevaba en Hoy Mismo, no lo iba a conseguir, no lo iba a lograr. O sea, admiro a las mujeres que saben balancearlo, pero yo tenía que sacrificar una u otra. O no lo iba a hacer como esperaban en el noticiero, o no le iba a dar a mi hogar lo que mi hogar demandaba y esperaba. Entonces mi decisión fue tomar mi prioridad, mi hogar como prioridad, como lo sigue siendo hasta hoy en día. Mi familia ocupa el primer lugar. ¿Luego de eso nace su empresa? Correcto. Pero no nació ahí. Cuando tomo la decisión, yo no sabía qué hacer, Rafa. Eso me detenía en tomar la decisión, porque siempre he sido una persona que ha estado ocupada. Era, la primera vez que me iba a ver, que no sabía qué hacer, porque cuando hice la pausa que nació mi hijo, pues mi tarea y mi trabajo iba a ser el de mi hijo y como madre primeriza. Ya después me di cuenta que lo podía seguir manejando y tenía tiempo para trabajar y que no estaba haciendo nada.
Pero ahí yo no tenía algo seguro que agarrar, y ese yo creo que es un miedo que nos da a muchas personas para tomar una decisión, esa inseguridad, ¿verdad? Y yo dije, bueno, lo voy a hacer porque si sigo viniendo a trabajar aquí todos los días, es mentira que voy a pensar en un proyecto nuevo. Entonces, decidí dejar de trabajar, me costó encontrar lo que iba a hacer. Te empiezan a surgir un montón de ideas. Hubo un momento en el que yo me vi hasta deprimida y no me daba cuenta que estaba deprimida porque estaba en mi casa a las 10 de la mañana sin hacer nada, cuando nunca lo había hecho. Entonces ahí dije, no, ¿sabes qué? Enfócate en encontrar qué vas a hacer hasta que lo logres. Y ahí empecé a preguntarme qué puedes hacer demasiado bien, qué crees que haces y puede ayudar a otras personas. Y ahí me fui orientando y encontré una certificación en coaching, que fue la primera que tomé. Encontré también otra certificación como asesora de imagen. Las estoy utilizando solamente como herramientas, como tú bien mencionaste, para personas que necesiten cambiar y que quieran un cambio en sus vidas. Entonces, si me preguntas qué estoy haciendo ahora, hago muchísimas cosas. Escucho a alguien y le pongo al servicio todas mis fortalezas, mis habilidades, para que esa persona encuentre un camino distinto. En medio de tantas ocupaciones, ¿qué papel ha tenido Dios en su vida? Mira, yo creo que nosotros somos un país por tradición religiosa, ¿verdad? O sea, y en su mayoría católico. Entonces, desde que nacemos, yo creo que casi que todos los hondureños entramos en contacto con algún tipo de religión, según sea el caso. Y ahí entras en contacto con creer en Dios. Pero cuando dices yo creo en Dios, como que no te das cuenta de lo que estás diciendo y lo que implica el hecho de que digas yo soy hijo de Dios. Entonces, durante muchos años de mi vida, yo decía, yo creo en Dios, pero no necesito ir a la iglesia. O sea, yo puedo hablar con Dios cuando yo quiera. O decir, con orar y rezar en la noche, pues basta y sobra, o cumplí. O con el hecho de decir, yo creo en Dios. O sea, ya con eso estás como salvado. Pero luego la vida misma y Dios se encarga de que tú lo veas distinto. Y ese sentido de supervivencia y ese sentido de control mío se vio tambaleado en una etapa de mi vida en donde yo dije, sola no puedo. O sea, me di cuenta que ahí no podía sola, y ahí fue cuando siento que escuché a la voz de Dios y me dijo, ¿sabes qué? No estás sola. Aquí me tienes, pero no me habías visto, no me habías escuchado de verdad. Y entonces entra esa nueva etapa mía en donde me doy cuenta de quién es Dios en realidad y de lo que implica estar cerca de Él. Y empieza mi etapa de crecimiento espiritual, que todavía continúa, y creo que estoy bien tierna, Rafa. Tampoco quiero mentirte, porque creo que el crecimiento espiritual no termina nunca, como ningún aprendizaje. Pero bueno, ya pasé de estar solo creyendo en Dios a ser activa en la iglesia, y entonces ya empiezas a ir a misa los domingos por deseo y porque sientes que lo necesitas tener la presencia de Dios. Y hace poco te puedo decir que entonces eso ya no bastaba y que yo decía, necesito crecer más espiritualmente, y entonces empiezas a buscar cómo estar activa en un grupo de oración permanente para ir creciendo ya en el conocimiento de la palabra de Dios. Y entonces vas por esas etapas. Lo importante, Rafa, es tener a Dios en tu corazón. Porque muchas personas te dicen en estos temas de empoderamiento, ¿sabe qué? Usted vaya a su interior, escuche su voz. Pero ¿y qué si estás escuchando un corazón que no tiene a Dios? Te puedes confundir. O sea, ¿cuántas personas que no voy a juzgar? Digo, ningún pecado es más o menos que otro, pero cuando una persona está siendo infiel, va a su corazón y ¿qué es lo que le dice? Si no tiene a Dios. Bueno, es que tampoco es que soy tan malo. La quiero a las dos. A ella la tengo bien aquí. A ella le he dado esto. Entonces, estás yendo a ese corazón y ese corazón te está diciendo eso y te calma. Pero es un corazón que no tiene a Dios.
Entonces, lo más importante es reconocer a Dios en nuestras vidas y saber lo que implica eso. Porque no es un Dios benévolo. O sea, a veces confundimos que cuando decimos Dios es amor, que lo es, el hecho de decir que Dios es complaciente. En la Biblia está todo para no perderse. Ahí está la palabra de Él y ahí te dice lo que está bien y lo que está mal. No es nadie más en la tierra que te va a decir bajo un juicio, no, pues yo creo que no está tan malo lo que hiciste. Anda ahí, que ahí está todo. Ese es el Dios que todos tenemos que escuchar y no estar haciendo aquí juicios que nos acomoden y nos hagan sentir mejor. Entonces, cuando entras en ese crecimiento, es retador, porque todos los días quieres hacerlo a imagen y semejanza de Él. ¿Qué opinión tiene del Papa Francisco? Yo creo que es un papa que la Iglesia Católica necesitaba, Rafa, como institución. Creo que es un papa que llama a la unión como hermanos, que nos llama como católicos a atraer y a evangelizar, porque también eso no lo estamos haciendo mucho, esa actitud pasiva católica, cuando debemos de hacer un llamado a aquellas personas que no están con Dios a venir a la iglesia, porque aquí está todo. Entonces creo que es un papa que está llenando de eso, de menos juicios, porque todos aquí somos pecadores por igual. Entonces creo que es un papa que no es que está diciendo que está bien y que no importa, que para Dios hay cosas que están bien o que están mal. Nos está diciendo, no eres tú el que debe de hacer ese juicio aquí, déjale a Él la tarea, que Él es el que tiene que hacer esa tarea. Entonces es un papa lleno de amor y de misericordia. ¿Cómo conoció a su esposo? Fíjate que lo conocí a través de un amigo en común. Él nos presentó. Desde la primera vez que nos conocimos, pues ya no nos volvimos a separar. Él me había visto antes en televisión, él sabía que yo existía, yo no sabía que él existía, pero pues te pudiera decir que fue amor a primera vista. Él se llama Oscar Melara, es un abogado. En aquel entonces él como que ya estaba decidido a lo que quería, entonces tuvimos un noviazgo bien corto de 7 meses, a los 7 meses nos comprometimos. De hecho, a los 3 meses ya se quería casar y yo le dije, bueno, no, calmémonos un poco, vamos a ver qué sucede. Y bueno, ese poco que se aguantó fue hasta los 7 meses y nos comprometimos a los 7 meses y nos casamos al año de noviazgo. ¿Qué la enamoró de él? Yo creo que su presencia, fíjate. Y yo no sé si esa es una intuición de que te dice, ¿sabes qué? Aquí me quedé. O sea, con esta, yo no sé qué es eso, ese sexto sentido que te pudiera decir, pero cuando se lo preguntas a él, dice que él también lo sintió. O como magia que te pudiera decir. Cuando nos vimos, yo dije, aquí está, este es el hombre que yo ando buscando. Pero creo que la presencia y lo que él proyectó ese día que nos conocimos tuvo mucho que ver. O sea, lo vi como un hombre serio, lo vi como con alguien con quien conecté de inmediato, hubo mucha empatía, conversación fluida, como de esas personas a quien has conocido de toda una vida y yo nunca lo había visto. Entonces, te pudiera decir que sí fue amor a primera vista. ¿Cuántos hijos tienen? Tengo 3 de 6. El mayor tiene 8 años, Oscar Armando. El segundo tiene 6 años, Daniel Armando. Y el menor se llama Gabriel Armando y tiene 3 añitos. ¿Cómo define su vida esta nueva familia? Ellos son todo para mí. La verdad que primero está Dios y después están ellos. Ellos ocupan toda mi vida, Rafa. Son lo primero en mi vida. Todas mis decisiones giran en torno a ellos. Trato de que siempre estén bien en todo sentido. Mi prioridad son ellos. ¿Es verdad que su esposo tiene un proyecto político? Mi esposo tiene un proyecto político. Él todavía no está en construcción no se ha definido qué posición va a adoptar, pero sí tiene una labor bien activa dentro de uno de los partidos políticos en Honduras. Formamos parte del Partido Liberal.
tiene una actitud muy beligerante de apoyo, de construcción, de fortalecer el partido por la situación en la que se encuentra, y yo lo voy a apoyar siempre. Ese es un proyecto político de él, pero todo lo que forma parte de él es mío también y lo hago propio. Entonces se convierte en un proyecto de ambos. Yo lo voy a apoyar al llamado que él me haga, y si es para aportar y para construir para una mejor Honduras, bienvenida sea. ¿Incursionaría entonces en la política? Como te digo, Rafa, yo ahora mismo estoy centrada en mis proyectos como tal, como el que hemos platicado hoy acerca de Top Consulting, y esa decisión la tendrá que tomar él. Y lo que él decida, nosotros como familia, todos, mis hijos, lo vamos a apoyar. ¿Cómo le gustaría que la recuerden? Me dicen Carlita, fíjate. Así todos. Y a mí nadie nunca me llamó Carlita en la televisión, pero por cuestiones raras, toda persona que me encuentra me dice, ajá, Carlita. Y yo creo que me recuerda como una persona cercana, como alguien en quien pueden confiar. Entonces, si quiero que me recuerden, es como alguien que forma parte de ellos y que solamente nos separaba una pantalla de televisión en aquel entonces. Ahora no me separa nada. La verdad que quiero que me recuerden como alguien cercano y con todo el deseo de aportarles en lo que pueda, en la manera en que yo pueda servirles y serles de utilidad.